Bueno, ¿cómo están? Ahora sí vamos a empezar. Entiendo que se me escucha bien y se me ve bien, ¿no es así? En principio, de, de ser posible, salvo alguna cuestión particular, les voy a pedir que prendan las cámaras para no sentirme tan solo acá y saber que ustedes están del otro lado escuchándome. Pueden, pueden interrumpirme, como yo voy a compartir pantalla en un rato, les pido que así está configurado que ustedes puedan directamente desmutearse, ¿sí? Y tomar intervención en el caso de que tengan alguna interrogante o alguna pregunta o algún comentario, alguna experiencia, lo que sea. Esto no pretende que tengamos una voz única en estos temas, todo lo contrario, digamos, que ustedes también puedan aportar en estas ideas que estamos compartiendo. Antes que me olvide, algunos mensajes que la organización me pidió que le transmita. Por un lado, la clase de la semana que viene va a ser el día miércoles. Eh, van a tener con Constanza, así que recuerden el día miércoles. Está cargada también la tarea, la actividad. Es una pregunta muy genérica que puede ayudar a pensar, digamos, respecto a qué aspecto incorporar normativamente. Lo vamos a desarrollar particularmente hoy, pero bueno, es de un punto una reflexión con los aportes y las contribuciones que ustedes también puedan hacer. Y finalmente, si ustedes requieren que la presentación la tengan como para darle un hilo y para seguir, también se las puedo remitir a Flavia para que para que la suban en la plataforma. ¿Eh? Con lo cual, la semana pasada, bueno, ya está el mensaje la semana que viene, perdón, la actividad, la presentación, bueno, y alguna cuestión, alguna pregunta que ustedes quieran hacer, por favor, a disposición. ¿Estamos bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a continuar. Bien, vamos a poner presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí, está bien. Ahí está, ahí está en modo presentación, ¿no es así? Bien, bueno, hasta aquí, jueves pasado, hemos dado una aproximación respecto a la problemática, respecto al régimen jurídico, esto que hacíamos referencia de que en el mundo se ha pasado de normas éticas de un soft law a un hard law, es decir, de normas que tienen que ver como marcos de referencia para definitivamente pasar a normas de naturaleza imperativas, porque en definitiva, por los peligros, por el riesgo y eventualmente también con un foco particular, digamos, pensando en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, poniendo a la persona en el centro, tal como ha dicho la normativa europea, indudablemente estamos ante un sistema jurídico imperativo que puede ser atacado, la regulación, desde varios frentes. Yo les fui comentando cómo en el mundo las tecnologías emergentes fueron teniendo regulaciones en capas y que indudablemente una de las capas fundamentales es lo vinculado a la protección de datos personales, otro lo relacionado a los derechos digitales, normas específicas
protocolos, códigos específicos vinculados a regulación de inteligencia artificial y también regulaciones sectoriales en el ámbito del derecho administrativo, la función administrativa y el procedimiento administrativo. Esto hace de que, de alguna manera, la normativa esté dispersa, no esté codificada ni mucho menos, exista problemas de contradicción o de convivencia y de coherencia entre distintos niveles de gobierno, porque por un lado es una regulación, si se quiere, federal nacional de datos, otro es lo vinculado a eventualmente regímenes de inteligencia artificial, y esto tiene que coexistir también con normas eminentemente locales, como lo es del derecho administrativo, con lo cual la, la complejidad es tal que lejos está de tener un vacío normativo, sino que yo diría que en muchos casos tenemos una sobresaturación normativa. Y en la Argentina y en los estados subnacionales, aun cuando se piense de que todavía no existe una norma de referencia en este punto, ya con la ley de protección de datos personales y también con normas interpretativas de resguardo de datos frente a la utilización de inteligencia artificial, como por ejemplo una resolución muy importante de la Agencia de Acceso a la Información Pública, donde establecen normas de transparencia y protección de datos frente a la utilización de inteligencia artificial del año 2023, bueno, indudablemente, más que hablar de una vacancia, una carencia normativa, bueno, existen ya normas, pero que obviamente deben ser actualizadas. Con lo cual, esto un poco también es el desafío del operador jurídico de entender cuál es el régimen jurídico, ¿sí?, aplicable en el uso de la inteligencia artificial en las áreas legales del gobierno, de la administración pública, ¿sí?, entre otras. Y el punto central acá es, bueno, las decisiones administrativas automatizadas, es decir, bajo qué circunstancias, en qué condiciones la administración pública puede utilizar inteligencia artificial, algoritmos, algunos de naturaleza determinista, es decir, no predictivo, bajo la regla if-then, dada determinada situación, la respuesta es una, dada la hipótesis A, la respuesta es B. Y por otro lado, también el desafío de utilización de sistemas predictivos, algoritmos dinámicos, sistemas no determinativos, con lo cual, indudablemente, por ejemplo, en materia del ChatGPT, bueno, ahí existen otros desafíos. Con lo cual acá estamos en frente a una situación de redefinir el derecho aplicable al Estado, particularmente al derecho administrativo. Por eso, pensando principalmente en las áreas legales del gobierno, la inteligencia artificial no es fuente del derecho, no es una disciplina jurídica. La única disciplina jurídica son las fuentes del derecho que nosotros conocemos. Lo único que hace la inteligencia artificial es una apoyatura técnica. Se habla de, entre comillas, una suerte de positivismo algorítmico, porque se dicen, bueno, trabajan a través de un lenguaje de programación, de redes, pero no de reglas, pero que en definitiva, acá lo que tenemos que pensar es que estos sistemas es una cobertura, es un apoyo, es un respaldo, como cualquier tecnología, cualquier computadora, cualquier software o cualquier sistema inteligente. La inteligencia artificial no piensa, no razona, da una respuesta frente a sistemas de lenguaje natural. Son modelos de lenguaje. Se nutre y nos da una respuesta a través de asociación de símbolos,
son secuencias de reconocimiento, son órdenes, instrucciones finitas de cómo obtener una respuesta, pero que en definitiva no razona el sistema de inteligencia artificial. Podemos decir que es bobo porque no razona de cómo se toma esa decisión, de tal manera que, insisto, es una identificación de patrones frente a mecanismos, ¿sí?, de utilización del lenguaje natural. Las decisiones administrativas automatizadas, va a decir la normativa, que son aquellas que se toman exclusivamente por medios electrónicos sin que intervenga la persona en el caso concreto. Es decir, el sistema nos da una respuesta en forma automatizada o semi-automatizada sin que intervenga la persona en ese momento. Es decir, hay una intervención, si se quiere, asincrónica, es decir, lo hace la persona a través de la validación del sistema, a través de la programación o la aprobación de la programación, pero no lo hace en ese momento, con lo cual hay una suerte de intervención indirecta del funcionario cuando toma contacto, valida, documenta y permite que se utilice ese sistema, o hace y autorice que se utilice un sistema como el ChatGPT meramente como apoyatura. Esta un poco es la definición que se da en los regímenes jurídicos, que de alguna manera recomiendo la ley española, el régimen jurídico básico, la ley de contrataciones, que es un decreto italiano del año 2023, una norma que es Código de Relacionamiento de la Administración con el Público de Francia, que son de alguna manera los ejemplos, ustedes los van a ver citados en el trabajo mío que se subió como material, que es la norma sectorial más importante. También la tenemos en la Argentina, en algunas provincias, como por ejemplo la ley mendocina de procedimiento administrativo, que utiliza el modelo español. Y el régimen jurídico, de alguna manera, implica que además de los requisitos que conocemos de los actos administrativos, las decisiones administrativas automatizadas, sin dejar de ser actos, exigen requisitos de validez adicionales, como por ejemplo que se publique el código fuente, por ejemplo que se valide el sistema por la autoridad competente, que se respete el principio de legalidad para un procedimiento automatizado o semi-automatizado, por ejemplo que se documente el entrenamiento del sistema, entre otros requisitos más. Se habla de una potestad reglamentaria algorítmica para la toma de decisiones entre comillas. ¿Por qué? Porque es el sistema al que le voy a permitir que tome una decisión. Va a haber una suerte de potestad reglamentaria algorítmico de un traspaso de lo que me dice la norma a un lenguaje informático. Es decir, las posibilidades que me dé la norma se traspasa a un programa de computación determinista, y frente a determinada situación la respuesta A. Si yo advierto de que el empleado público no, a través de un reconocimiento facial, no fue a trabajar, automáticamente lo toman como una inasistencia injustificada. Dado A, la respuesta es B. Es una potestad reglamentaria algorítmica a espejo, porque en definitiva la tecnología es utilizada como intermediación y hay, entre comillas, una suerte de delegación permitida a un sistema inteligente. En cambio, en una potestad reglamentaria algorítmica basada en inteligencia artificial donde no se sabe la respuesta, por ejemplo, yo le pregunto a ChatGPT qué hacer con un empleado que no va a trabajar y me da una solución y la tomo, eso de alguna manera es una delegación inadecuada a un sistema inteligente, porque no puedo explicar por qué el ChatGPT me da esa respuesta frente al pronteo. Por lo tanto, ahí hay un problema de voluntad y de competencia,
Voluntad porque realmente no es la persona que toma la decisión, sino que es el sistema inteligente que no puede explicar cómo llega a esa decisión. Control administrativo y judicial. Bueno, acá tenemos que reflexionar realmente frente a decisiones administrativas automatizadas si tenemos que tomar el mismo sistema recursivo que conocemos. ¿Tiene sentido un recurso de reconsideración? Bueno, va a tener sentido si en lugar de pedir una reconsideración a un sistema inteligente, se lo vamos a pedir a la persona humana, porque de lo contrario la respuesta va a ser la misma. Cuidado, porque si es un sistema de predictivo, puede dar respuestas distintas cada vez que yo le vuelvo a repreguntar. De tal manera que el sistema del control administrativo y judicial se pone en crisis, debe ser replanteado el sistema de recursos y también el sistema de control judicial, ni hablar de la prueba informática o las pericias informáticas en relación a saber cómo, por qué, de qué manera, bajo qué condiciones el sistema inteligente nos ofrece una respuesta frente a una determinada situación, ¿sí?, que está preprogramada en ese sistema. Y finalmente, cuando hablamos de decisiones administrativas automatizadas, ¿qué pasa con el instituto de la recusación y excusación? ¿Puede recusarse un sistema inteligente? Bueno, a ver, esto parece algo bastante volado, abstracto, pero en definitiva, si es un sistema determinista, bueno, ¿qué voy a recusar si ya está programado con anterioridad? Si es un, es decir, ¿a quién voy a recusar? ¿Al funcionario si ya lo validé y programó con anterioridad y la respuesta va a ser una? Que, por otro lado, un sistema predictivo, ¿cómo lo voy a recusar si no se sabe cuál es la respuesta? Bueno, en definitiva, lo que quiero comentarles rápidamente que nos generan interrogantes sobre instituciones clásicas de los procesos judiciales y de los procesos administrativos en estas cuestiones. Ahí van a tener, esto ya lo he mencionado el jueves pasado, regulación sectorial de derecho administrativo. España, Italia, Francia, le puedo sumar la ley alemana que prohíbe la utilización de inteligencia artificial en el marco de decisiones discrecionales. Eso realmente es una discusión si en el ámbito de las decisiones administrativas automatizadas solamente para actividad reglada o también actividad discrecional. Bueno, acá tenemos que hacer algunas puntuaciones o reflexiones en ese punto. Primero, si la decisión es actividad reglada y está preprogramada, indudablemente puede no existir un cuestionamiento porque la misma respuesta la da la norma jurídica. Perfecto. Con lo cual, actividad reglada puede darse a través de un sistema determinista. Ok. ¿Es posible la actividad reglada en un sistema predictivo, por ejemplo el ChatGPT? Y no. Indudablemente, indudablemente, el ChatGPT para una actividad reglada no me sirve porque me va a dar un montón de respuestas. ChatGPT para una actividad discrecional, bueno, en tanto y en cuanto el funcionario, la persona humana, haga un control, una supervisión, una verificación de cuál es la respuesta. Pero ahora bien, vuelvo con lo más sencillo. Frente a este interrogante sobre actividad reglada frente a un sistema determinista. Supongamos que frente a una hipótesis, la inasistencia, automáticamente se dispara una sanción de apercibimiento. Bien. Uno de los problemas de la inteligencia artificial es la comoditización
de la inteligencia artificial, comoditización, como los commodities. ¿Por qué? Porque nivela, iguala. Es decir, la inteligencia artificial no se lleva bien con la diferenciación, no se termina llevando bien con aspectos especiales a tener en cuenta. Por ejemplo, algún tipo de justificaciones que no estén previstas en los regímenes estatutarios. Por ejemplo, alguna cuestión humanitaria o de solidaridad a contemplar. Alguna cuestión de principios de derechos humanos. Con lo cual, allí, de alguna manera, también podemos tener un problema respecto de que la inteligencia artificial en algún punto generaliza y por lo tanto al generalizar y tratar todas las situaciones iguales no nos permite que en algunos casos lo trabajemos como hipótesis o situaciones especiales que implican una salida distinta frente al caso concreto. ¿Sí? Le dejo la reflexión y más adelante seguimos con esta cuestión. Naturaleza jurídica de los algoritmos. Desde el derecho administrativo, es decir, cómo tratar un algoritmo, qué es un algoritmo en el ámbito del derecho administrativo. El algoritmo es una secuencia de patrones, es una instrucción, es un procedimiento técnico. Esto es un conjunto de instrucciones finitas que están preprogramadas. El código fuente es de alguna manera el continente, no el contenido que es el algoritmo, sino el continente, es decir, dónde está plasmado. Hay como una suerte de lógica ahí bastante análoga entre un procedimiento judicial y un procedimiento técnico del algoritmo, porque ambos implican secuencias y procesos. La diferencia es la necesariedad en el ámbito del algoritmo, sobre todo determinista, dado A la respuesta es B, hay una necesariedad consecuencial, que sí o sí se va a dar. Es decir, un sistema if-then. En cambio, en un procedimiento administrativo judicial puede haber variantes o situaciones contempladas, ¿sí?, a analizar. Pero también hay que diferenciar acá de lo que son algoritmos no predictivos de los predictivos. Tenemos básicamente, reitero acá, dos grandes grupos de sistemas. Un sistema determinista, if then, dado A, respuesta es B, que podemos decir como un sistema no dinámico, estático, un sistema no predictivo. Por el otro lado, tenemos los algoritmos predictivos, ChatGPT, que son dinámicos, que son no deterministas y que de alguna manera son inescrutables, porque no se puede conocer cuál fue o por qué o cómo, bajo qué camino, qué punto se llega a esa respuesta. Si trabaja a través de datos de entrenamiento y trabaja a través de datos pasados, nos va dando una respuesta determinada. Esa respuesta determinada puede no ir en consonancia con el régimen jurídico. Por lo tanto, muchos han dicho que existe una suerte de innovación jurídica, hipernormativización. La hipernormativización de la inteligencia artificial, es decir, me va generando reglas por entrenamiento. Insisto, encima sobre datos pasados, con lo cual parecería ser que tiende a la confirmación. Si yo voy al ChatGPT y le pregunto algo, esa se nutre de una cantidad infinita, exponencial de datos que ya sucedieron. Esto es lo loco, ¿no? Esta es la locura del sistema, porque nos da respuesta sobre datos pasados, no sobre el presente. Si se nutre de información que está en todos lados,
no me toma mi caso. Es decir, toma datos que ya existieron, datos pasados, sobre algo ya acaecido. Fíjense cómo nos modifica la manera de razonar respecto que me da una respuesta sobre lo ya sucedido, pero no una vez, sobre lo ya sucedido a través de información manejada exponencialmente. Entonces, ¿cómo tratar a los algoritmos? Jurídicamente, en el ámbito de la administración pública, Vox-Palop, acá vamos a tener toda doctrina española. Vox-Palop va a decir, hay que tratar a los algoritmos de una manera análoga a los reglamentos, como si fuesen reglamentos. Entonces, si es un sistema determinista con un programa que va a decir frente a la inasistencia qué sanción aplicarle, tiene que el código fuente y el algoritmo ser publicado, porque de esa manera se pueden detectar errores. Otros, en una visión bastante parecida, van a decir, son instrumentos de regulación que tienen efectos jurídicos porque de alguna manera es el lenguaje técnico que fue traducido de alguna manera o que tomó el lenguaje natural de la norma. ¿Sí? Con lo cual, tratarlos como si fuesen reglamentos en cuanto a las garantías de esos reglamentos, publicación, lenguaje claro, etcétera, etcétera. Otros van a decir, no hay que darle el mismo tratamiento, no es necesario darle el mismo tratamiento, porque acá hay que diferenciar lo que es predictivo de lo no predictivo. Lo que no es predictivo, de alguna manera, bueno, se puede publicar y difundir. Pero lo que es predictivo tiene que estar en la motivación del acto administrativo. Es decir, tiene que el funcionario, en el caso de utilizar el ChatGPT, controlar lo que efectivamente me dio esa respuesta y ahí sí tiene que estar en la motivación. Otros van a decir, es un soft law, o debe tener un tratamiento como si fuese un soft law, es decir, alguna normativa de referencia. En definitiva, en definitiva, volver a la potestad reglamentaria espejo, si es potestad reglamentaria espejo, donde lo que dice la norma se plasma directamente, en forma inmediata, en un lenguaje técnico, y ahí se utiliza las mismas garantías. Ahora, si es una potestad reglamentaria algorítmica, no puede haber delegación tal. Solamente puede utilizarse si existe intervención humana. Es decir, que en el caso concreto, no una delegación genérica, sino que en el caso concreto, supervisión humana con motivación. Y esto es lo que un poco les decía respecto a los algoritmos. ¿Podemos preguntarnos si los algoritmos son justos o injustos? Esto de utilizar sistemas inteligentes, ¿puede existir una suerte de paralización del precedente? ¿Por qué paralización del precedente? Es decir, siempre nos da la misma respuesta porque está preestablecida. La inteligencia artificial hace una recreación imperfecta de algo. Digo imperfecta porque se nutre de datos, pero no da la verdad. No da la verdad. Da una propuesta, pero no es una verdad. Porque puede tener errores, puede alucinar, es decir, comete errores respecto a razonamientos, comete errores respecto de actos y demás. Con lo cual, recrea y reproduce y replica esa recreación imperfecta. Por lo tanto, de alguna manera, el problema pasa por el dato, que el dato también es sesgado y se reproduce ese sesgo cuando lo utilizamos. Por eso, en definitiva,
el problema de la justicia o no de los algoritmos pasa a ser por un problema de la justicia o no de quién los utiliza. Hay un libro de Andrés Gil Domínguez que habla del constitucionalismo digital, y ahí dice, es mucho peor las cajas negras humanas que las cajas negras de los algoritmos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y porque existen baches en el sistema jurídico que permite la no justificación, como por ejemplo rechazar un recurso extraordinario invocando el 280, es decir, sin motivación. O puede haber sentencias que carecen de motivación suficiente, es decir, sentencias arbitrarias. Entonces, no hay que tenerle tanto miedo a la utilización de inteligencia artificial, que algunos son de caja negra, porque también hay la caja negra humana, es decir, las sentencias con falta de motivación. Y ahí lo que les hablaba de las diversidades. Los sistemas de inteligencia artificial muchas veces no contemplan situaciones particulares. Y la literatura jurídica, la filosofía del derecho, te va a decir que no imposibilita situaciones concretas, silogismos, está, genera dificultades en los casos jurídicos complejos. Entonces van a decir, merma la capacidad decisoria del juez. Hay un estancamiento de la doctrina jurisprudencial porque no se va avanzando, porque siempre tiende a ratificar lo anterior. No percibe los cambios sociales, estandarización y empobrecimiento de la jurisprudencia. Ciuro Caldeani va a decir también las decisiones son intemporales, despersonalizadas, despersonalización del derecho, es decir, no se ve la persona en el caso concreto, solamente se ven datos pretéritos. Esto es, de alguna manera, cómo nos hace cambiar la idea, porque el sistema de inteligencia artificial se programa, se analiza, y si es inteligencia generativa, se utilizan datos pretéritos sobre lo que algo ya efectivamente ha acaecido. Ustedes hago un paréntesis, van a encontrar ahí, no me acuerdo si esto lo dije, códigos de barra ahí que lleva a artículos míos doctrinarios, eh, eh, o textos o normativos con el QR ahí lo pueden bajar, cualquier cosa si no lo hacen me lo dicen, se los remito, pero ustedes pueden ahí descargar toda una serie de información que tiene que ver con estas cuestiones. Acá la gran pregunta es, em, ¿deben, cómo se motiva un acto administrativo en el cual se utiliza un sistema de inteligencia artificial? Bueno, indudablemente, em, todo acto administrativo debe motivarse suficientemente, debe explicarse cómo y por qué se llega a esa solución, qué datos se utilizaron, qué tipo de tecnología, debe auditarse. De lo contrario, se revierte de alguna manera el principio de legitimidad de los actos administrativos. Esto de la presunción de legitimidad de los actos administrativos cae en el caso que no se pueda justificar cómo y el porqué de esa decisión. Y ahí ustedes van a tener citadas normativas o artículos fundamentales de los regímenes jurídicos. Y empiezo por ejemplo, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que habla de la prohibición de decisiones administrativas o judiciales que impliquen automatización, que en definitiva lo que quiere decir es que
impliquen decisiones sin que intervenga la persona. De alguna manera, lo que está diciendo ahí que en toda sistematización, en todo proceso de toma de decisiones, con lo cual que se nutra de información, tiene que intervenir la persona, de lo contrario hay violaciones de los derechos fundamentales. Esto del artículo 22 lo encontramos también a nivel nacional en el artículo 20 de la ley argentina, en una resolución de normas interpretativas de la Agencia de Acceso a la Información Pública y sobre todo uno de los artículos más importantes del reglamento de la inteligencia artificial de la Unión Europea, las normas armonizadas, que es el artículo 86, el derecho a la explicabilidad. El derecho a la explicabilidad es ahora lo que antes era la motivación de los actos estatales, el principio de transparencia en materia de actos del Estado en general, es decir, hace al principio republicano de gobierno, pero lo que es motivación y transparencia en general tiene una traducción para el ámbito técnico de la utilización de la inteligencia artificial a través de lo que se denomina el derecho a la explicabilidad. La persona tiene derecho a saber cómo el sistema arroja ese resultado, en tanto y en cuanto sea posible. Porque una de las características de los sistemas de inteligencia artificial es que son inescrutables, es decir, no se puede verificar. No va a haber un escrutinio cierto respecto a cómo hacerlo. Bueno, en esos casos, la única manera de subsanar esa situación es la supervisión humana, el control humano y la participación concreta y específica del funcionario humano en el proceso de toma de decisiones. Y también hay que informar esto, si estamos hablando de que el sistema es predictivo o el sistema no es predictivo. Si el sistema no es predictivo, es decir, determinista, debe estar en la motivación del acto, cómo el sistema arroja, da ese resultado. Y si es predictivo, conforme la opacidad que tiene, bueno, la única manera de resolver esta situación es que el funcionario tome esa respuesta, la verifique, la controle, que respete uno de los principios fundamentales, que es el principio de supervisión humana, y de esa manera le dé un manto de legalidad a la respuesta al pronteo, por ejemplo, del ChatGPT, Gemini o el que ustedes utilicen. Seguimos. Adaptaciones procedimentales necesarias. Indudablemente, es esencial que se empiecen a incorporar instituciones en el ámbito del procedimiento administrativo que tomen la realidad de la utilización de los sistemas inteligentes. Primero, debe informarse adecuadamente a los interesados y al público que se está utilizando un sistema automatizado y además, ¿cuál es ese sistema automatizado? Es decir, el derecho a informar, el derecho a estar informado, que de alguna manera tiene un punto de conexión ahí con el derecho de los consumidores. El artículo 14 del Reglamento de Servicios Digitales para Mercados Digitales del año 2022 de la Unión Europea, pensando para los monstruos tecnológicos como Google, dice si va a utilizar un algoritmo, los buscadores los tienen que informar. El artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de Normas Armonizadas también nos va a decir que debe informarse si va a utilizar un sistema de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, es decir, se va a hacer un video, se va a hacer una fotografía o se va a utilizar un audio a través de un dato sintético, es decir, producido artificialmente por el sistema, tiene que estar informado. Una norma sectorial lo encontramos en Francia
en el código de relacionamiento entre el público y la administración. Segundo, el respeto del principio de supervisión humana, es decir, poner un humano en la ecuación. Si vamos a utilizar un sistema de perfilamiento, que en definitiva es nutrirse de datos de la administración, eh, tiene que controlarse. Y además, si utilizan datos, hay que verificar el consentimiento de ese dato. Esto, además de normas específicas de inteligencia artificial, también podemos hacer una bajada en la ley argentina, en la ley Bases, donde permite a la administración, en el artículo primero bis, a través del principio de eficiencia burocrático, que se tomen decisiones a través de datos o informaciones de plataformas. Cuidado con eso, porque ahí estaría permitiendo un perfilado humano para el proceso de toma de decisiones que podría estar sesgado, que podría ser arbitrario y que se podría tomar una injusticia. Cuidado con esto, y hay que hacer un linkeo con el principio de eficiencia burocrática de la ley Bases. Tercero, hay que hacer evaluaciones de impacto antes y después del proceso de automatización. Las evaluaciones de impacto sobre tratamiento de datos lo tenemos en los regímenes jurídicos más modernos, tanto de regímenes de datos personales, los tenemos en la carta, en las cartas de derechos digitales, los tenemos en normativas españolas, como por ejemplo la Ley 15 del año 2022 de España, que es una suerte de código antidiscriminación. En el artículo 23 habla de la discriminación a través de algoritmos, les aconsejo que lo lean, y es decir, mitigar, disminuir eh, riesgos, disminución de riesgos. Indudablemente, lo que caracteriza al régimen, los regímenes más modernos, es la palabra riesgos. Evaluaciones de riesgo, eliminaciones de riesgo, tratamiento de riesgo, gestión de riesgos y mecanismos que tienen que ver con los riesgos, como por ejemplo los sistemas de sandboxes, es decir, cajas especiales de prueba, ámbitos especiales de prueba, sujetos a verificación, a inspección, a supervisión, es decir, cómo actúa ese sistema, darle una mirada especial para ver realmente si allí el mecanismo realmente va a dar un tratamiento inadecuado de datos, se pueden filtrar, puede generar discriminaciones, conductas arbitrarias, manejar datos sensibles, etc. Sandboxes, mecanismos especiales de prueba. Seguimos con esto. Perdón. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Bien? ¿Están ahí? Perfecto. Seguimos entonces. Listo. No había visto el chat. Ahí está. Seguimos con el análisis. Ahí estamos. Acá la pregunta es, ¿qué automatizar realmente? ¿Por dónde empezar? ¿Qué vamos a automatizar? A ver, correr acá un poco. Esto lo pantalla. ¿Qué automatizar? Em, bueno, lo de arriba ya lo señalé porque, insisto con esto,
un mecanismo, un sistema de toma de decisiones a través de un algoritmo, si es determinista, la solución es única. Con lo cual, el problema ahí es que no nos deja salirnos. No nos permite un abordaje específico. Y ese es un problema. No, no imposibilita respuestas concretas frente a situaciones concretas. Bien, un sistema predictivo, inteligencia artificial generativa, por ejemplo, donde es dinámico, no determinístico, etcétera, tiene otras dificultades. Se basa en modelos probabilísticos, estadísticos, no sobre un hecho concreto actual, sino todo lo sucedido con anterioridad, que puede ser datos, pero pueden ser situaciones diversas. Por eso, nunca el sistema puede tener la última palabra. El sistema predictivo no nos puede dar la solución sin que nosotros la verifiquemos. Por eso, control ex ante, frente a qué se prontea, cómo se pregunta, qué lenguaje se utiliza, y un control ex post, es decir, frente a esa salida, analizarla, ver si es correcta, ver si lo que nos dice es así, porque no revela la verdad absoluta. Utiliza un lenguaje natural que puede no aplicarse al caso concreto o tener un problema de razonamiento. ¿Eh? Control ex ante y ex post. En algunos casos hay controles también a través de lo que se denomina ingeniería inversa. Controlar una inteligencia artificial generativa a través de otra inteligencia artificial generativa. Es decir, lo que nos da Gemini, controlarlo con el ChatGPT para ver qué dice Copilot, etc. Es decir, utilizar varias herramientas de control mutuo. Ahora bien, ¿qué automatizar? Y acá un poco viene algunas diferenciaciones. Una cosa es automatizar alguna fase del procedimiento, como por ejemplo captar una infracción a través de un sistema que hace una lectura de patentes o de imágenes, o automáticamente o automatizar una notificación. Y otra cosa es la automatización de la decisión final en sí misma, con lo cual allí, digamos, ponemos foco distinto en la decisión en sí misma. También hay que hacer distinciones respecto al tipo de algoritmos, perdón. Una cosa son algoritmos deterministas, es decir, frente a determinada situación la respuesta es una, y otras cosas son algoritmos condicionales, es decir, más complejos. Con lo cual, parecería ser que podemos automatizar frente a situaciones mediante mecanismos deterministas, pero más complejo va a ser automatizar frente a sistemas predictivos. Una cosa va a ser automatizar mediante un carácter favorable de la decisión y otra cosa es a través de una decisión negativa, es decir, que resuelve y que tiene impacto negativo, es decir, facultades ablatorias, que extingue un derecho. Es más proclive a automatizar lo que da respuesta positiva y no hacerlo lo que puede generar un agravio. Y también van a decir algunos, como por la ley alemana que ya les cité, pero la mayoría de la doctrina también se refiere a esto. Una cosa es automatizar función discrecional y otra cosa automatizar actividad reglada. La actuación reglada es más más simple, más sencilla, más allá que no contempla variantes, y ahí está el problema, porque no hay especificidades. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para automatizar
potestades discrecionales. Bueno, indudablemente, si a esa discrecionalidad la encaramos con sistemas deterministas, estaríamos violando la ley, porque estaríamos dando una única respuesta frente a situaciones igualmente posibles. Y habría o existiría una suerte de prejuzgamiento. Frente a carácter discrecional, yo la respuesta la di. Es una. Y la di con anticipación, con lo cual es una salida ilegal. Si a la actividad discrecional la, la encaro a través de un sistema predictivo y me da una solución, igualmente podemos caer en la ilegitimidad si no controlamos esa respuesta, que aun cuando sea discrecional, que sea razonable, proporcional, que no sea arbitraria y que cuente con la debida motivación. Es decir, de alguna manera, puede abordarse la discrecionalidad a través de un sistema predictivo, siempre y cuando la motivación realmente sea motivación, cumpla los estándares de razonabilidad y esa motivación sea correcta, es decir, se cumplan los postulados de causa-motivación del acto administrativo, o si hablamos de una sentencia judicial, que sea una derivación razonada del derecho vigente conforme los antecedentes de la causa. Es decir, que de alguna manera nos dé una respuesta y que además la controlemos, es decir, principio de supervisión humana. Con lo cual, automatizar aspectos complementarios sin una decisión misma, automatizar según sistemas determinísticos, preferentemente automatizar frente a decisiones positivas al administrado o al justiciable, y automatizar primero actividad de carácter reglado. Y lo otro más complejo, poner foco, poner al humano en la ecuación, que sean sistemas semiautomatizados y que en esas partes del procedimiento intervenga la persona humana. Continúo con esto. A ver. Esto realmente es una discusión o una pregunta que ya un poco le hemos venido desarrollando, por lo menos le hemos mencionado, y que tiene que ver cuando la administración pública o el Estado en general utiliza un sistema que tiene un código fuente. Ese sistema tiene que darse a conocer, tiene que cederse al ámbito del Estado que lo utiliza. Hay que ceder a favor de la administración los derechos inherentes a los algoritmos, a los sistemas deterministas. Si lo va a utilizar el Estado, hay que ceder los derechos de propiedad intelectual. La otra pregunta es, ¿debe publicarse esos sistemas y explicarse cómo funcionan? Bueno, esto nos lleva a otra serie de interrogantes, porque la mayoría de la normativa va a decir, por ejemplo, el CLAD, en la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración, antes lo dijo en la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. Bueno, los sistemas son colectivos, hay una suerte de inteligencia artificial colectiva, y a la vez que los sistemas inteligentes no pueden estar enclavados en patentes. Es decir, hay un disfrute colectivo público de los sistemas de inteligencia artificial, porque además rige una transparencia de saber cómo funciona.
Con lo cual, em, realmente hay que darse a conocer. Ustedes tienen las distintas alternativas ahí. Y una primera corriente va a decir, si la administración pública va a utilizar un sistema, cuando lo va a contratar, en los pliegos está establecida la cesión de esos derechos de propiedad intelectual o industrial. Es decir, no puede restringirse ese acceso invocando derechos de propiedad intelectual. Hay casos en España de esto que ustedes tienen citado en el material. Otros van a decir, no hace falta ceder los derechos. Lo que tiene que hacerse es controlarse, es que se dé una rendición de cuentas y de control, pero no necesariamente cederse el código fuente. Es importante, en mi opinión, diferenciar lo que una normativa de Ámsterdam distingue y que me parece que da en la tecla que ustedes lo tienen ahí en el material. Por un lado, la transparencia procedimental, es decir, en abstracto, que nos cuenten cómo funciona el sistema. En abstracto, frente a tal respuesta es B, o si es predictivo, cómo razona, es decir, nos dé a conocer. Lo segundo, que es la cuestión técnica, el código fuente, el lenguaje de programación. ¿Y hace falta que lo sepan todos los ciudadanos? No necesariamente. ¿Hace falta que lo sepa la administración? Bueno, no necesariamente. ¿Para qué lo vas a saber si en definitiva no le interesa eso, si no le interesa cómo funciona? En caso de la transparencia técnica, en todo caso, a pedido de parte debidamente justificado. Pero sí tiene que respetarse la explicabilidad, que es el punto tercero de esta diferenciación. Es decir, en el caso concreto, no in abstracto, sino en el caso concreto, das a entender cómo comunicar, cómo en ese caso, no en general, en ese caso se tiene la respuesta. Ahí está el derecho y el principio de explicabilidad que hace referencia al artículo 86 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Algunas cuestiones para tener en cuenta, principios y propuestas también normativas. El principio de mínima actividad algorítmica autónoma, una suerte de subsidiariedad, es decir, automatizar mediante algoritmos aquello que necesariamente nos genere un beneficio, es decir, aquellas cosas que nos mejoren, que nos hagan ser mejores, que nos aumenten la productividad, porque es más rápido, es más barato, es mucho más certero, porque no se equivoque, porque nos controlan. Ahora, fuera de estos casos, cuando tiene que intervenir la persona, ¿para qué automatizar? Es decir, automatizar en tanto en cuanto sea necesario porque genera riesgos. Una suerte de principio de tipicidad algorítmica, es decir, si el procedimiento está automatizado en su totalidad, la norma lo tiene que autorizar. En cambio, si está semiautomatizado, con una regulación genérica podría ser suficiente. Digo, principio de tipicidad en la automatización total, porque ahí deja de participar la persona humana. Entonces, al no participar la persona humana, que el legislador lo diga, ¿no? Que lo diga el legislador. Ahora, cuando es semiautomatizado, puede haber una regulación genérica. Y acá también, otra de las cuestiones fundamentales es la organización de control.
y empieza en el mundo a darse autoridades de control imparciales independientes. Esto nace con la protección de datos, porque las autoridades de control de inteligencia artificial, si no hay una autoridad específica, son las agencias de protección de datos. Pero en el mundo, como por ejemplo en España, que se adelanta el reglamento y en el 2023 establece la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en La Coruña, en el 2023, es decir, una autoridad específica de aplicación. Y el reglamento, las normas armonizadas, bueno, toda una serie de comité, agencia, comité de expertos, etcétera, etcétera, para eh, el contralor del reglamento. Ahora bien, esto tampoco nos quedamos así, es más complejo. Ya tenemos y ya sabemos que la inteligencia artificial es controlada por la autoridad de datos. Ya sabemos que es controlada por la autoridad de IA específica. Pero encima, si estamos en materia de procedimiento administrativo judicial, podrán ser controladas por organismos judiciales u organismos administrativos. Con lo cual, por ejemplo, autoridades administrativas que utilicen sistemas de automatización. Y entonces, la regulación y el contralor es multiagencial, es multinivel. Se solapan los controles, así como se solapan el régimen jurídico, se solapan las autoridades también. Con lo cual, vuelvo a decir lo que dije antes, lejos de tener vacíos competenciales y normativos, tenemos o podemos llegar a tener sobre saturación y, y conflictos de competencia o de incoherencia entre distintos niveles del Estado, entre distintas normativas, porque si la administración pública controla IA, ella es la responsable de esos datos. Si la administración pública utiliza inteligencia artificial, ella es la responsable, pero le podrá caer resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública, porque también protege la integridad de los datos. Es decir, el problema es complejo respecto a la articulación entre autoridades y los regímenes jurídicos. Y esto me parece interesante. Vuelvo con el principio de reserva de humanidad. ¿Esto realmente es así? ¿Es una medida o es un mecanismo efectivo o efectista? Es decir, ¿realmente hay un control humano o una supervisión humana? Muchos autores van a decir el sistema o los mecanismos tienden al relajamiento. Es decir, los que nos devuelven lo tomamos como tal. Hablan de una suerte de placebo regulador, psicológicamente tranquilizador, es decir, el principio de supervisión humano, placebo regulador, psicológicamente tranquilizador. Lo pongo en la norma, pero no hay una verdadera verificación. Es lo que autores hablan más que un sesgo de la IA, un sesgo de humanidad. Hago como si controlo, pero no controlo. Acepto lo que me dice, lo que me devuelve, lo tomo como una verdad revelada y no la chequeo. Con lo cual, de alguna manera, hay un renunciamiento a esa humanidad, a esa supervisión, a ese control humano, al poner humano en la ecuación. Y por lo tanto, algunos autores van a llegar a la conclusión, bueno, entonces la utilización lo menos posible y entonces en algunos casos que no voy a poder verificar si efectivamente controló, entonces no lo pueden permitir y en algunos casos hasta la prohibición por el problema de riesgos y sesgos y discriminación a la persona humana. Y acá ya voy cerrando, en donde debemos necesariamente articular
Ah, no se mueve esto. Un minuto. Rápidamente se lo digo en dos palabras. Debemos articular y hacer un análisis coordinado en la administración pública con los regímenes de datos. Es decir, tener presente que para que la administración pública utilice datos, tiene que haber un consentimiento. En algunos casos puede no haber consentimiento porque lo permite la Ley de Protección de Datos Personales. En algunos casos permite la excepción de consentimiento para ceder en esos datos. Acá el tema que se viene hablando en el mundo es el problema de la reutilización de datos, es decir, darle una finalidad distinta por el cual fue recabado. En principio hay que respetarse la finalidad. Por lo tanto, si se utiliza un dato que fue recabado para para un objetivo distinto, hay una violación. En algunos otros casos, la reutilización puede no implicar violación porque se utiliza una determinada información sin violentar los derechos de las personas humanas. ¿Sí? Eh, con lo cual, respeto la finalidad. Si recabo una información para un objetivo, que después ese mismo dato no sea utilizado para un objetivo distinto y que pueda perjudicarla a la persona humana. Respeto al sistema de protección de datos en el ámbito de la administración pública porque puede haber nuevas posibilidades de vicios del acto administrativo cuando no se respeta la normativa de protección de datos personales. Como por ejemplo, cuando no se prestó el consentimiento, como por ejemplo cuando se utiliza un dato sensible y se da a conocer y se lo fundamenta en una resolución. Por ejemplo, cuando se hace un stalkeo, cuando se hace un perfilado de la persona y se toma una decisión. Es decir, fíjense en ustedes cómo debe articularse el régimen tradicional de las decisiones administrativas y también judiciales con los regímenes de protección de datos personales, porque de lo contrario puede haber nuevas causales de invalidez de esas decisiones administrativas. Y esto es muy interesante en normativa. En normativa que nos va a servir para automatizar. Allí en Dinamarca van a hablar sobre la Digital Ready Legislation, quiere decir, la norma tiene que estar preparada para la automatización. La norma, no la administración, la norma. Porque si la norma es ambigua, utiliza palabras muy vagas, utiliza la excepción de la excepción de la excepción, va a ser muy difícil la automatización. Es decir, puede generar muchas alternativas y muchas de esas incoherentes. Por eso, no solamente la administración preparada para automatizar, la norma tiene que estar redactada también de tal manera que esté preparada para una aplicación automatizada. La autoejecución de esa norma o para la autoejecución de esa norma debe empezarse primero en que la norma sea apta y que esté redactada con estas características. Segundo, la incorporación de vicisitudes. Las sanciones insólitas. Por ejemplo, cuando voy a tomar un sistema automatizado de multas que detecte patentes, porque, por ejemplo, ese automóvil circulaba en un lugar no permitido o, por ejemplo, circulaba a determinada velocidad superando el límite máximo. O, por ejemplo, que ese auto no podía circular, ¿sí? Porque tenía todos los puntos, digamos, del carnet y por lo tanto no había subsanado las determinadas infracciones y demás. O porque había lisa y llanamente una prohibición de circular. Ahora, ¿y si ese auto estaba siendo trasladado en un remolque por un camión porque tenía un desperfecto mecánico? ¿Qué pasa ahí? Bueno,
y así los ejemplos que a ustedes se les ocurran. ¿Qué quiero decir con esto? Que la norma tiene que, el sistema tiene que estar preparado también para determinadas situaciones fácticas, para caer en lo que la doctrina española llama las sanciones insólitas. Y finalmente, ¿qué pasa frente a la multiplicidad de sanciones? Por ejemplo, que una persona llegue tarde. Llega tarde una vez, un inasistente, un apercibimiento, y ya le llega el apercibimiento. Ahora, sigue reiteradamente llegando tarde o faltando. ¿Le van a llegar 10 apercibimientos? No. El sistema tiene que estar preparado automáticamente para borrar ese apercibimiento y para que las 10 inasistencias injustificadas se transformen en, por ejemplo, una suspensión por 30 días. Es decir, el sistema preparado para una conducta individual, pero también para la suma de esas conductas individuales que da una sanción distinta. Indudablemente, esa automatización debe establecer, digamos, esas vicisitudes a los fines de la automatización. Bueno, en definitiva, y acá van a tener mencionado también jurisprudencia. La tienen explicada en el material. España con prohibición de perfiles, Holanda con el caso Siri, donde se discriminaba por zonas, el Consejo de Estado de Italia respecto al principio de transparencia, algo así como una suerte de acceso a la información pública de cómo se toman esas decisiones. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este caso muy importante, Schupa Holding, fue la primera vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se expide sobre el artículo 22 del reglamento, es decir, decisiones automatizadas, aun cuando sea una cuestión privada, no decisiones públicas, sino privada respecto al scoring de un banco, aplica esa normativa. En Colombia, sobre la utilización de ChatGPT, acá lo tienen en el código QR. Argentina, Natalia Negri, considerando 23 de la Corte, y la Corte Interamericana, en el caso Corporación de Abogados de Restrepo contra Colombia, fue la primera vez que habló sobre la autodeterminación informativa en esta, como un derecho humano, ¿sí? Fundamental. Bueno, hasta aquí lo que les quería compartir hoy. Un segundo. Ahí está. Bueno, sobre estos temas. ¿Cómo anda Constanza? ¿Todo bien? Ahí te vi. Buenas tardes a todos. Pido disculpas, tuve una dificultad personal, familiar, así que bueno, recién logré poder conectarme, pero bueno, después la voy a ver grabada, estoy segura que ha sido una No hay clase problema, no hay problema. No hay maravillosa como problema. la otra. Saludos para todos. Bueno, un poco esto es los interrogantes, las dudas, los límites de la automatización en el proceso decisional estatal. Hemos hecho un pantallazo sobre los regímenes jurídicos, su normativa ética y también normativa imperativa. Hemos hablado de los derechos digitales. Hemos un poco hecho un análisis transversal respecto a las instituciones y nos hemos empezado a familiarizar con aspectos regulatorios, la supervisión humana, el principio de explicabilidad, tratamientos o evaluaciones de tratamientos en materia de riesgos que se dan en la utilización de la automatización, determinados algoritmos. Hemos diferenciado lo que es un algoritmo determinista de uno predictivo.
de alguna manera son dos aspectos fundamentales y cómo ambas herramientas pueden ser utilizadas en el ámbito de la administración pública. Y en algún punto lo más simple, lo determinístico, un sistema estático, insisto con esto, if-then, dado la hipótesis A, la respuesta es B. Eso es simple, pero también nos trae complejidad en el proceso de toma de decisiones. Un sistema predictivo nos sirve para otras cosas, pero también nos generan complejidades en cuanto a los controles y cómo tomar, digamos, esa respuesta, ¿sí? Y cómo encajamos todo esto en cuanto a, por un lado, capas regulatorias. La pregunta es, ¿hace falta regular? ¿Tenemos que importar regímenes extranjeros? Bueno, en definitiva, siempre una normativa más actualizada, específica, va a ser pertinente, pero no nos quedemos con eso porque ya tenemos normativas que nos sirven. Pero también destacar la problemática competencial de órganos, porque por un lado, organismos de la administración pública que utilizan estos sistemas, por otro lado, el Poder Judicial, bueno, ustedes en Río Negro, el Tribunal Superior ha dictado su protocolo, así como San Juan, Jujuy, La Cava y San Luis, entre otros, con lo cual ahí hay una autoridad de aplicación también. Pero está la autoridad de aplicación de datos, que es la Agencia de Acceso a Información Pública, y vamos camino a autoridad de aplicación a agencias de IA, con lo cual también tenemos una complejidad en relación a quién controla y de qué manera. Con nuevas instituciones, espacios controlados a prueba. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea si son buenos o malos, no tenemos ni idea si generan riesgo, no tenemos idea si generan daños a los derechos fundamentales. Con lo cual los ponemos en capsulitas, los analizamos y después vemos qué resultados nos dan. Bueno, en definitiva, esto un poco lo que quería transmitirles por ahora, digamos, que haríamos con el equipo, con Constanza, con Mónica también, que las van a tener en las próximas semanas. Y en definitiva, en este módulo, un poco la problemática jurídica, ética y más normativa y teórica que tenemos que saberla y con las chicas algo un poco más práctico en cuanto al taller y demás y ver cómo usamos y qué recomendaciones, qué consejos, ¿no? Frente a en estas herramientas. Bueno, faltan 3 minutos. Me han pedido que sea puntual. Así que faltan 3 minutos. ¿Alguna pregunta, idea, acotación, observación, aporte? Bueno, todavía nos quedan varios encuentros, muchos encuentros, así que vamos a seguir trabajándolo hoy seguramente con la participación de ustedes porque va a ser mucho más participativo, mucho más entretenido la interacción. Así que bueno, si no hay más nada por ahora, nos Ricardo, encontramos. un pequeño Sí, comentario antes de que sí. cierres. Yo le he enviado a Flavia, no sé si a lo mejor al comienzo ella hizo alguna mención, le he enviado un formulario de Google muy cortito para que se tomen 2 minutitos y lo respondan, para conocer si ustedes, algunos de ustedes, muchos, pocos, utilizan herramientas de IA y en su caso, para qué tareas y con qué frecuencia. Son esas 3 preguntitas, porque a mí me sirve mucho conocer, digamos, al público destinatario, por decirlo de alguna manera, del uso de estas herramientas para tratar de nivelar. A veces hay colegas que la utilizan un montón, otros que recién se están iniciando. Entonces, bueno, para poder brindarles consejos útiles a todos, al que la usa mucho y al que no sabe nada, tratar de unificar y poder brindar herramientas que les puedan ser útiles, cualquiera sea la instancia en la que están de conocimiento.
Así que les pido si pueden responderle a Flavia esos Genial. formularios que ella me va a hacer llegar la info para que pueda hacer lo más práctica y útil posible el módulo siguiente. Genial. Gracias por Genial. robar parte de tu tiempo, Y vos tenés, Ricardo. Coti, tenés el miércoles que viene. Yo ya le pasé Exacto. ese mensaje parroquial. Eso sí lo Ah, pasé. exacto. Bueno, Para aclarar que la próxima es el miércoles. Y la otra sería el jueves, sí, el otro. así es. Así es. Perfecto. 10 puntos. Bueno, si les parece, entonces nos vemos el miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que tengan linda tarde, que termine bien el día. Adiós.